Capítulo 19, versículo 11. Seguimos en Levítico. Levítico 19, 11. Cuando tenga el texto se pone de pie y vamos a leer esta preciosa palabra. Levítico 19, 11. ¿Estamos listos? Dice el texto: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Nos vamos a quedar con la primera frase y la primera recomendación que dice: no hurtaréis. Todos juntos repitámoslo: no hurtaréis. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de la predicación es Un pueblo sin robos. Repitámoslo todos: un pueblo sin robos. Bien, podemos decir un pueblo sin ladrones, pero suena muy fuerte. Entonces mejor digamos otra vez: un pueblo sin robos. Estamos listos, ¿verdad? Quiero aclarar, mis hermanos, que el propósito de esta predicación no es señalar a nadie y menos acusar a algún individuo. Ahora, si alguien se siente acusado por su conciencia, ese ya no es un asunto mío, ya es asunto personal. Si alguien se siente acusado por su conciencia. ¿Cuál es el propósito de esta predicación? El propósito de este mensaje, y quiero que le quede claro, es formar en nuestra mente la imagen de un país en el que no existen robos o no hay ladrones. Eso es lo que quiero, este es el propósito de la predicación. Repito, el propósito de esta predicación o de este mensaje es formar en la mente nuestra la imagen de un país en el que no existen robos, porque hay países, hay estados, pensemos en Singapur, que como estado, ahí la mayoría de personas no roba, y eso está documentado. Cuando hablo de robar, también es algo más que quiero agregar. Cuando hablo de robar, no estoy pensando únicamente en aquellas personas que se suben a los buses y que se dedican a quitarle a las personas dinero, celulares y algunos otros objetos. No estoy pensando solamente en ellos. Tampoco estoy pensando, hermanos, en aquellas personas que entran a las casas, a las tiendas, a los almacenes para sustraer o tomar lo que no es suyo. Y tampoco estoy pensando en aquellos políticos que están detenidos supuestamente por haberle robado al Estado. No estoy pensando solamente en ellos o en ellos. Hago esta aclaración, mis hermanos, porque hay muchas personas que señalan, acusan, pero lo que ellos no saben es que muchas veces también roban o están robando. Esas aclaraciones las hago. Lo que Dios deseaba de Israel, en primer lugar, es que fuera un pueblo próspero, un pueblo en donde su gente, o un país en donde su gente viviera bien y estuviera bien. Además de ello, lo que el Señor deseaba era hacer del pueblo de Israel un país modelo, un país que inspirara, un país al que todo mundo dijera, queremos vivir como ellos, queremos estar como ellos. Quería el Señor hacer de Israel una nación próspera a la que las demás naciones pudieran imitar. Y por esa razón el Señor les hace aquí una serie de recomendaciones, y dentro de esas recomendaciones les está diciendo que no deben robar. Era una recomendación más. Les dice:
no hurtaréis. El beneficio era para toda la comunidad o para todo el pueblo entero. Y esta noche vamos a ver, hermanos, algunas características de un pueblo en donde no se roba, en donde no hay personas robando. Y la primera característica, mis hermanos, es, o sea, ¿cómo sería? ¿Qué características tendría? Y la primera es, si en un pueblo no se roba, ¿cómo sería ese pueblo? ¿Qué característica tiene un pueblo donde no se roba? En primer lugar, sería un pueblo o es un pueblo exageradamente bendecido. Quiero que lo repita conmigo. Es un pueblo exageradamente bendecido. Repítalo usted conmigo. Es un pueblo exageradamente bendecido. Leemos, vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 8, 9 y 10 y el 11, pero en lo que ustedes lo están buscando, le repito lo que dice el versículo 11 de Levítico 19, dice, no hurtaréis, no robarás. Levítico capítulo, Malaquías 3, 8. Escuche lo que dice el texto. El Señor está dialogando con el pueblo y le hace una pregunta bastante fuerte en el versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y luego él mismo se responde, dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, o sea, ellos preguntan, cuando Dios le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y luego dice ahí mismo, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les recuerdo la primera característica, es un pueblo exageradamente bendecido. Yo quiero que lo repitan otra vez conmigo, es un pueblo exageradamente bendecido. A quien en primer lugar Dios le está recomendando que no robe es a su pueblo. Y se trata del pueblo que Él en primer lugar ha liberado. Recuerden ustedes que ese pueblo estaba esclavizado en Egipto, trabajaban para los egipcios, no podían ellos trabajar para ellos, el beneficio era para los egipcios y no para ellos. Pues se trata de ese pueblo que Dios ha liberado. Además de ello, se trata del pueblo que Él ha sanado y sigue sanando. Se trata del pueblo que Él ha protegido, que ha guiado y que está alimentando y está sosteniendo. A ese pueblo le está hablando. Les está diciendo en Levítico, ellos están en el desierto, ellos están, hermanos, en su presencia, están ahí en el monte Sinaí, el monte de Dios, y les está diciendo, les dice, una de las recomendaciones que quiero darles es que no roben, no hurten. A ellos Dios les ha dicho que de todo lo que reciban, recuerden, les mencioné todos los favores que Dios les ha hecho. Los ha liberado, los ha sanado, los sigue sanando, Dios los ha protegido, los ha guiado, los está alimentando, los está sosteniendo. Y Dios les ha dicho también a ellos, o al mismo tiempo, más adelantito les dice que de todo lo que ellos reciban, del 100% que ellos reciben, hay un 10% que es de Dios, que le pertenece al Señor. Les ha dejado claro que de todo lo que ellos produzcan, de todo lo que ellos generen y ganen, es de Él, o sea, de Dios, del que los ha favorecido grandemente. Y eso está en Levítico capítulo 27, versículo 30, que yo quiero que lo veamos. Levítico capítulo 27, versículo 30. Oiga lo que dice. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Yo les pregunto, de acuerdo a este texto,
¿De quién es el diezmo, mis hermanos? ¿De quién es? De Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un dueño, que hay un propietario. O sea que cuando un israelita levantaba la cosecha de 100 quintales de trigo, 90 era de ellos o del israelita, del que producía, del que labraba la tierra, y 10 eran del Señor. Si alguien levantaba 10 quintales de trigo, 9 eran para él, 1 era para Dios. Si alguien cosechaba 200 quintales de trigo, 180 eran para él y 20 para Dios. Dios les dice, lo que produzca la tierra, el 10% de lo que produzca la tierra es mío. Lo leo de nuevo, dice, y el diezmo de la tierra, o sea, todo lo que producía la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Repito, tenía un dueño y el dueño era Dios, y quien tomara ese 10% estaba robando, porque eso era para el Señor. Eso quedó claro en ellos. Así es que cada vez que levantaban la cosecha, cada vez que vendían animales, cada vez que generaban ganancias, cada vez que obtenían algún bien, dinero, lo que fuese, ellos sabían que el 10% era para Dios, era propiedad de Dios, no lo podían tocar, agarrarlo, era robar. Pero muchos años después o años después, Dios les está diciendo a los israelitas, ustedes me han robado. ¿Se acuerdan que cuando estaban en el desierto, frente al monte Sinaí, yo les dije que de todo lo que produjera la tierra, de todo lo que cosecharan ustedes, de todo lo que generaran, de todo lo que producían, el 10% era mío, y ustedes no me lo han dado y se lo han robado? Y les dice, ustedes me han robado. Y cuando ellos le preguntan, ¿pero en qué te hemos robado? Y el Señor les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Lo vamos a leer así rapidito, mis hermanos, en Malaquías 3:10, aunque lo sabemos de memoria, pero yo quiero que vean lo que Dios les dice en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ustedes me han robado, agarraron lo que no es de ustedes, el 10% era mío y ustedes lo tomaron. Entonces el Señor les está llamando la atención aquí, y Él les dice que si dejan de robar, porque han robado, porque no han dado ese 10% que es para Dios, Él les dice que si dejan de robar el diezmo, si se lo dan, si lo llevan a su casa, entonces Él les dice que serán exageradamente bendecidos, o serán bendecidos de manera sobreabundante. Y ahí está el versículo, en el versículo 10, lo leo de nuevo, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ahora pónganle atención a este punto, dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, en el versículo 11 encontramos algunas bendiciones. Por eso les decía que en un pueblo donde no se roba, en primer lugar, la primera característica que tiene es que es exageradamente bendecido, o es grandemente bendecido. Y en el versículo 11 le habla de algunas bendiciones. Dice en el versículo 11, en primer lugar les dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Aparte de las bendiciones sobreabundantes, porque está la palabra también, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Entonces la primera bendición es que el devorador va a ser reprendido. O sea que quien quiera robarle a usted, si usted es fiel diezmador, quien le robe, o sea, el Señor lo que va a hacer es reprender a ese que le quiere robar. Los robos, dice, esa persona o a quien quiera a usted tomar lo que es suyo, entonces el Señor dice que lo va a reprender. Entonces hay muchos devoradores que quieren afectarlo. En primer lugar,
Luego dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Yo no quiero detenerme aquí mucho, pero dice nuestra vida en el campo será estéril. O sea que lo que el Señor está diciendo es que, bueno, habían personas seguramente que labraban la tierra, invertían, abonaban, limpiaban, ponían semilla y estaban ahí al tanto de la plantación, pero al final no había producto. Esa era la esterilidad. Y hermanos, lo que quiere decir, y realmente no voy a detenerme mucho aquí, pero lo que quiere decir, y eso ha pasado con mucha gente, que por más que trabaje, por más que se esfuerce, por más que se sacrifique, por más que madrugue, por más, porque hay gente, mis hermanos, que se levantan a las 4 de la mañana y a las 11 todavía están ocupados, no descansan sábado, menos ni domingo, no pueden tener la libertad de venir a un culto, a un servicio, porque a un domingo están desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 10 de la noche, y no tienen libertad. Entonces, hermanos, muchas veces es porque es su plantación o el trabajo o lo que hacen, lo que emprenden, en sus negocios y en todo lo demás, hay esterilidad. O sea, yo no sé cuántos de ustedes quieren ser bendecidos exageradamente y no vivir como esclavos. Levanten la mano. Hermanos, eso es lo que está diciendo el texto. Rapidito, hermanos, me voy a pasar al otro punto. Dice también, dice Jehová a los ejércitos, y dice el 12, todas las naciones os dirán bienaventurados. O sea que la gente, al ver que usted esté re bien, al ver que yo esté bien, la gente va a decir dichoso. Claro que van a haber envidiosos también, pero más alguno va a decir dichoso, que vive bien, vive bien económicamente, dichosos, serán llamados bienaventurados, dichoso que tiene posibilidades económicas, dichoso que tiene abundancia, dichoso que está bien. Pero les dije que no iba a tardar mucho en este punto. Dice, porque seréis tierra deseable. Repita conmigo, tierra deseable. A ver ustedes. Yo digo, aunque algunos no lo vean así, pero Estados Unidos es tierra deseable. ¿Quién no quiere ir allá? ¿Quién no quiere estar allá? Y la promesa de Dios es que cuando un pueblo, cuando un país, cuando una nación no le roba a Dios, pero hablemos de la iglesia, entonces se convierte en tierra deseable. Pero hay otra aplicación aquí, mis hermanos, y es que cuando uno es tierra deseable, yo quiero decir que en mi caso, yo soy tierra deseable y la vez pasada les decía que no tengo ni bonita nariz, no soy ni guapo, no soy, pero mis hermanos, soy tierra deseable. Soy tierra deseable. Podría yo decirles por qué soy tierra deseable. Soy invitado por todos lados a dar conferencias. Dios me ha dado gracia para hacer otros trabajos en donde Él me permite generar. Y hermanos, no puedo detenerme aquí, pero de repente les voy a contar por qué soy tierra deseable en mi caso. ¿Cuántos quieren ser tierra deseable? Cuando usted es tierra deseable, la gente va a querer hacer negocios con usted. Las personas, usted va a ser prioridad. A usted le van a dar las oportunidades, los ascensos van a ser suyos. A usted no lo van a despedir del trabajo. Con usted van a querer negociar otros, porque es tierra deseable. Todo mundo va a querer, hermanos, negociar con usted. Repito, las oportunidades, los ascensos y todo lo demás vendrán para usted. Eso es lo que quiere decir aquí. Y por último aquí, hermanos, dice, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice, hermanos? ¿Quién lo dice? Ahí en el texto, léalo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? ¿Y cuántos le creen a Dios? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Dios no miente. Entonces, hermanos, aquí están las bendiciones estas. Dicen, número 1, reprenderé por vosotros al devorador. O sea, si alguien quiere quitarle, robarle y arruinarle su economía, no va a poder. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí encontramos en la primera característica. O sea, en este punto vimos la primera característica, y es que
un pueblo que no roba, o donde no hay robos, o donde no nadie roba, es exageradamente bendecido. Repítalo conmigo de nuevo: es exageradamente bendecido. Número 2, vamos a ir a Levítico, ahí mismo en Levítico, pero luego, mis hermanos, vamos a ir a Romanos 13:7. Vamos todos a Romanos 13:7, y yo les repito lo que dice en Levítico 19:11. Dice en Levítico 19:11, dice: no hurtaréis, no robaréis. Pero ahora vamos a Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13:7. Romanos 13:7. Hoy en este culto está lindo el ambiente, no sé cuántos lo pueden sentir. Está rico, es que hay muchos, los hermanos que van a ir a servir, han estado orando, ayunando, haciendo vigilias, y esto hace que haya bendición en los cultos. Dice, hermanos, en Romanos 13:7, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Repitamos todos la segunda parte del texto. Dice: al que tributo, tributo. Todos juntos: al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Todos juntos: al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. ¿Qué idea le da lo de impuesto? ¿En qué puede pensar ahorita usted? Pero veamos la segunda característica. Su prosperidad se refleja en todos lados. Hablemos de un pueblo que en donde no hay robos, donde nadie roba. Repita conmigo la segunda característica: su prosperidad se refleja en todos lados. A ver, repítalo usted: su prosperidad se refleja en todos lados. Hay otros versículos que vamos a leer, por ejemplo, leamos en Mateo 17:27. Mateo 17:27. Mateo 17:27 dice, y fue Jesús el que habló. Aquí dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Toma y dárselo por mí y por ti. Pero vamos a leer el contexto inmediato anterior. El 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Y así es, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y hay otro pasaje más en el 22:17. Quiero que lo leamos. En el 22:17 dice, mis hermanos: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, repitamos la segunda característica: su prosperidad se refleja en todos lados. Todos juntos: su prosperidad se refleja en todos lados. Nosotros sabemos que un estado se sostiene con los impuestos del pueblo. Sin impuestos un estado no puede funcionar, no se puede sostener. Con los impuestos, hermanos, es con los impuestos que se construyen escuelas, con los impuestos se construyen carreteras, con los impuestos se construyen, mis hermanos, hospitales, con los impuestos se construyen los edificios de las instituciones que dan seguridad.
Con los impuestos se construyen, hermanos, los edificios gubernamentales. O sea que sin impuestos no se puede hacer edificaciones. Pero además de ellos, con los impuestos se paga también al personal del Ministerio de Salud. O sea que cuando usted va a un hospital, esos médicos, ellos tienen un salario. Los médicos que están ahí, los especialistas, gracias a Dios, hay especialistas ahora en los hospitales, las enfermeras, los guardianes, los de seguridad, los conserjes, todos los que están ahí son pagados con impuestos. Con los impuestos se pagan a los maestros, los que se dedican a educar a nuestros hijos, a los directores, a todos los que están en todos los niveles de ese ministerio. Con los impuestos, hermanos, se paga al personal o a las empresas que se dedican a construir carreteras. Con los impuestos, mis hermanos, se paga a la policía, se paga a todos los que tendrían que velar por el bienestar ciudadano. Entonces es obligación de cada ciudadano el pagarlos. O sea, no tenemos nosotros una cultura como en otros países, y por eso lo sentimos duro y sentimos que es algo que no debemos hacer. Pero ¿cómo se va a sostener el Estado? Hoy en la tarde yo estaba trabajando esta predicación porque vine de dar clases en el seminario, y hoy por la tarde estaba estudiando un poco y leí que un alto funcionario de la República Dominicana dijo que evadir impuestos es robar. Eso es, evadir impuestos es robar. Y Jesús, hermanos, dio ejemplo de civismo al pagarlo. O sea, Jesús no estuvo en contra, al contrario, cuando le pidieron que pagara, él pagó. Si todos pagáramos nuestros impuestos, no robando o no robándolos, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Por eso les decía que en un pueblo donde no hay robos, su prosperidad se refleja en todos lados. ¿Qué tendríamos? Hermanos, es terrible ir por las carreteras y están muy dañadas. Tanto agujero, tanto hoyo. Dijo alguien que iban a hacerle una solicitud al gobierno para pedirle que ampliara más o que hiciera más anchas las carreteras, porque ya no le caben los hoyos. Entonces necesita hacer más ancha porque ya no caben los hoyos, ¿verdad? Están dañadas terriblemente. Los carros se arruinan. Las carreteras están malísimas, malas. Yo ando viajando en todos lados y a veces uno se molesta, dice, pero ¿cuándo va a estar buena esta carretera? Tendríamos carreteras preciosísimas. Cada alumno en la escuela, cada alumno en la escuela tendría su propia computadora. Hermanos, sería maravilloso. Pero la justificación de algunos para no pagarlos es que los funcionarios públicos y las autoridades se lo roban. Pero aquí hay una situación. Usted dice, yo no pago impuestos porque se lo van a robar estos ladrones. Pero entonces, si usted no los paga, ¿quién es el ladrón entonces? ¿Quién es el ladrón al no pagar? Uno es el ladrón, porque no, uno tiene que cumplir. Hay que cumplir y debemos de cumplir. Y a mí me gustaría que tuviéramos una cultura de pagar impuestos en donde no nos dolieran, sino que, y hermanos, podría, y de repente hay razón, pero hay esperanza. Tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos, de enseñarles valores. La vez pasada hay un abogado, platicando con él me dijo, a nosotros los abogados nos dicen que son como los bananos, que no hay ni uno recto, que todos estamos torcidos, pero no es cierto, me dijo. Porque cuando yo tenía 7, 8 años de edad, mi papá me mandó a hacer un mandado a la tienda, me pidió que fuera a hacer un mandado a la tienda. Y bien recuerdo, dice, yo tenía 7, 8 años, no se me olvida. Bien recuerdo, me dijo él,
que yo iba caminando sobre la gramita y estaba ese rocío de las 6 de la mañana, que la grama amanece con rocío hasta blanquito. Estaba yo caminando, donde yo caminaba quedaba la seña donde yo iba pasando. Cuando vengo de regreso y vengo viendo para abajo, me encuentro con 3 centavos que están tirados. 3 centavos. Cuando miro los 3 centavos los agarro. Recuerden que ese tiempo 3 centavos valía mucho. Agarró los 3 centavos y se fue a su casa y muy contento le dijo: papá, fíjate que encontré estos 3 centavos botados. Y el papá le dijo: ¿a quién se los robaste? Anda a devolverlo. No, papá, yo los encontré tirados. No, vos a alguien se los robaste. Se los robaste a alguien. Así es que tenés que ir a devolverlos. Y se quitó el cincho el papá y lo agarró, lo hizo danzar. Y él dice: nunca se me olvida y yo jamás toco un centavo, un quetzal, o nunca tomo nada de lo que es mío. Entonces, hermanos, es asunto de valores, de educación, de formación, es asunto de enseñarle a nuestros hijos. Cuando uno ha sido formado con valores, difícilmente va a agarrar lo que no es suyo. En mi caso, yo no agarro jamás lo que no es mío. A veces exagero un poco porque cuando voy a un lugar, pensemos a un hotel, voy a un hotel, me pagan un hotel y ahí hay shampoo, ahí hay jabón, yo ni eso toco porque yo digo, si me lo llevo, entonces voy a agarrar, como decimos vulgarmente, la maña de tomar las cosas. Entonces yo ni lo toco, jamás agarro yo lo que no es mío, nunca, nunca. Entonces podemos formar a nuestros niños y si ellos, a nuestros hijos, y si ellos un día llegan a ocupar cargos públicos, difícilmente van a robar. No sé si creen ustedes que se puede enseñarle a un hijo, a un niño, a que nunca toque lo que no es de él. Se puede, hermanos, y se debe, y él jamás va a agarrar lo que no es de él. Ahora, los que no han tenido una formación, y por eso aprovecho, mis queridos hermanos, para decirles que cuando su hijo lleve un juguete que usted no le ha comprado, pregúntele dónde lo tomó, de dónde lo agarró, y haga que él lo vaya a devolver. Uno se da cuenta cuando lo que llevan, lo que tienen los niños es propiedad o no es. Entonces averigüe usted o dígale dónde lo tomaste, dónde agarraste ese juguete, ese objeto o eso que trajiste, de quién es. Y hermanos, podemos cambiar las cosas. ¿Creen ustedes que podemos cambiar las cosas? Una vez yo iba en una camioneta, en esta Revoli, hace años, y yo iba hasta atrás y se fueron bajando todos, se bajaron todos. Y yo me quedé de último para llegar a la oficina. Cuando voy bajando, una billetera llena de billetes de 100, gorda de billetes de 100. Y cuando la miro, la agarro y voy con el chofer y el ayudante. Miren, aquí dejaron esta billetera, capeado me lo hicieron. Nosotros lo vamos a entregar, pero hubiera sido otra persona, se lo mete a la bolsa tranquilo si nadie se da cuenta. Pero lo que no es mío, no es mío. Repítalo conmigo: lo que no es mío, no es mío. Ajá. Acostumbrémonos, hermanos, a no agarrar lo que no es de nosotros. Ajá. Es asunto de hábito. Es asunto de hábito. No es suyo, no es suyo. Nunca tome lo que no es suyo. Entonces ahí está la justificación. Dice: no, lo que pasa es que ellos se lo roban. No, pero si usted no lo paga, el ladrón es usted, no es él. Mejor que sea otro y no usted. ¿Está claro este punto, hermanos? Entonces vamos a hacer, si no robamos, vamos a hacer que nuestro país mejore. Y si tenemos desconfianza, empecemos por formar niños y jóvenes para que tengan una cultura diferente y en la que no puedan tomar, que no tomen lo que no es suyo. A mí me dio clases en la Facultad de Teología una profesora que estudió en Israel, y ella decía que en Israel, en los parques alguien puede dejar su billetera, lo que sea, y nadie lo toca. En una ocasión dice que alguien dejó una billetera, se le olvidó y quedó ahí en el parque, y ahí estuvo. De repente llegó la persona a buscar la que lo había perdido, y estaba otra persona a la par, y ahí estaba la billetera con todos los dólares. Agarró ya la billetera y le pregunta a la otra persona: ¿por qué no lo agarraste? Porque no es mío. Ajá. No lo agarré porque no es mío.
aunque uno tenga una gran necesidad. A mí me enseñaron a no tomar lo que no es de uno, a lo que no es de uno. Pues hermanos, entonces, si no hay robos en un pueblo, tanto de ciudadanos como de autoridades, funcionarios públicos, en donde al no haber robos, ¿qué va a pasar? Carreteras preciosas, escuelas con toda la tecnología que se requiere para la educación ahora. Hermanos, yo estudio en una institución teológica en donde los pupitres, ¿cómo se llama? Los equipos son saber de primera, pero en Guatemala es lo mejor. Entonces, hermanos, así sería nuestro país. ¿Cuántos quieren un país así? Empecemos por pagar lo que tenemos que pagar. Número 3, y ahí estamos terminando. Se me fue el tiempo ya. En este punto yo quería agregar algo, y si quieren nos quedamos en esos 2 puntos nada más. Sí, dice Maco. Yo estaba haciendo un trámite y empezamos a platicar con el abogado, y me toca hacer trámites por ser representante legal de la misión del Príncipe de Paz en Guatemala. Estaba haciendo un trámite y platicando me dice el abogado: fíjese usted que Guatemala ha tenido, dijo, la bendición de contar con países donantes. Eso me lo contó un abogado, de contar con países donantes. Lo que sucede es que la información que a ellos les ha llegado siempre es que en Guatemala la gente se está muriendo de hambre, que no hay comida, que los niños están desnutridos, que la gente se está muriendo, esas son las imágenes que ellos tienen. Porque hay instituciones no gubernamentales que se dedican a esas cuestiones, no voy a decir negocio, ya lo dije. Entonces ellos llevan imágenes y ellos tienen la idea que los guatemaltecos están mal. Pero ellos dijeron, no sé qué países fueron, ellos dijeron: vamos a ver a los guatemaltecos, a ver si se siguen muriendo. Y se fueron aquí por el área de Occidente. Cuando entraron, hermanos, se dieron cuenta que casas de 3, 4 niveles, se dieron cuenta que en cada casa 3 carros, se dieron cuenta que cada miembro de la familia con su celular, y dijeron: no, estos no están pobres. No, lo que pasa con eso es que no están pagando impuestos, desde que dijeron. Y no sé cuántos dan gracias a Dios, porque Guatemala sí es un país bendecido, ¿sí o no? Amén. Y va a prosperar más. Amén. Entonces, ¿cómo sería un país sin robos? Tercer punto, pero no voy a tardar mucho, Maco. Juan 10:10. A Maco le gusta molestar. Juan 10:10. Vea lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Tercera característica: es un pueblo sin violencia. Repítalo conmigo: es un pueblo sin violencia. A ver ustedes. Jesús dice aquí: el ladrón es uno que hurta o roba. Jesús está hablando aquí de otra cosa, porque lo que está haciendo es ratificando su autenticidad de su misión pastoral y salvadora. O sea, él se está presentando, está diciendo que él es el pastor, y está diciendo que los supuestos pastores que vinieron antes de él solo han sido salteadores y ladrones. Está en el versículo 7 y 8, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice en el 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y algunos estudiosos, aunque al hacerle exégesis al texto, se da cuenta, uno encuentra que son se está refiriendo a los fariseos, que eran los líderes, guías religiosos. Entonces les está diciendo: los que vinieron antes que mí son ladrones y salteadores.
Se cree que se está refiriendo a esos líderes religiosos, que eran los guías de las ovejas, pero él dice ellos no son los verdaderos pastores. Para explicar todo eso, él usa la figura del ladrón. Él está hablando de otro asunto, pero nos recuerda, mis hermanos, nos recuerda lo que hace el ladrón. Él dice que el ladrón no solo roba, también mata y destruye. Eso hace el ladrón. Quiere decir que donde hay gente que roba, por lo que Jesús dice aquí, por las descripciones, y nosotros lo sabemos también, donde hay gente que roba, hay violencia. Se sabe de personas que por robar un celular matan, por robar 100 quetzales matan, y si no matan, golpean, lastiman o dejan a las personas heridas. Entonces me puse a pensar que en donde no hay robos, la característica también de un pueblo donde no hay robos es que también es un pueblo sin violencia. En las camionetas da tristeza como a veces por robarle a las personas, y si no entregan lo que les están pidiendo, los matan. Entonces, en un pueblo donde no hay robos, la violencia disminuye. Amén. Terminamos aquí, mis hermanos. Creo que la recomendación que el Señor le hace a su pueblo, al pueblo de Israel, es para nosotros también. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Trabaje con sus manos. Si uno trabaja con sus manos, uno puede producir, y uno puede producir para sostenerse. Y el problema de muchos es que solo producen para medio sostenerse, pero yo quiero animarlo a que su mentalidad sea como la de José. Cuando a José le dijeron que cuando él interpreta el sueño y él descubre que va a haber escasez, entonces a él le encomendaron almacenar alimentos. ¿Qué capacidad la de José? Y usted la puede tener también. Almacenar alimentos, no solo a él le pidieron para un país, pero él almacenó para los países de alrededor, exageradamente. Y produzcamos con nuestras manos. Hagamos, mis hermanos, logremos más de lo que necesitamos, porque para eso Dios nos ha bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor? Número uno, con salud. ¿Cuántos están sanos? Cuando usted está sano, usted puede producir, usted puede vender un producto, usted puede generar y puede lograr mucho más de lo que necesita. Póngase de pie y vamos a terminar